20 litros. Haga de cuenta, un bote de 19, 20 litros era la cantidad que le cabía a un vaso de honra. No era un vasito chiquito, era un cántaro donde cabían como 20 litros de agua. Y este vaso se colocaba en la entrada de cada casa de los israelitas. Junto donde se abría la puerta, ahí tenía que ponerse el vaso de honra. El vaso de honra siempre tenía que estar lleno de agua y tenía que ser agua fresca. No podía ser agua del día de ayer. Todos los días tenían que cambiar el agua. Esta información, váyanla guardando un poquitito aquí, porque después lo vamos a traducir a nosotros, a nuestra vida. Entonces, vaso lleno de agua, agua fresca. El vaso de honra se apoyaba en un banco de madera. El banco de madera tenía un hoyo al centro donde el cántaro pues se sentaba ahí para que no se cayera, y alrededor entonces había otros hoyitos donde colocaban tazas o vasitos para que la gente cuando llegara pudiera tomar un vaso y se servía agua para poder refrescar su sed. ¿Cuántas hermanas hay en casa? Levanten la mano o diga amén bien fuerte. Todas las hermanas. Okay, las puras mujeres. Ahí les va. ¿Están listas? Ahí les va. Ayer le tupieron duro a los varones, ¿verdad? Ahora agárrese las hermanas. Todas las amas de casa colocaban en estos vasos de honra que estaba a un costado de la puerta principal de su hogar, y todos los días la ama de casa tenía que ir a traer el agua. No había agua ciel. Y no es que la mujer iba a la llave que estaba entrada a la casa para llenar su vaso. Tenía que ir ¿hasta dónde? Al pozo. Me voy a adelantar un poquito, pero para ayudarle a lo mejor no volverse loco, no. A pensar un poquito, vaya adelantando su mente. ¿Se acuerda en el Nuevo Testamento del encuentro que Jesús tuvo con la mujer samaritana? ¿Se acuerda? Ahí casi se va a basar toda la enseñanza del día de hoy. Vamos a llegar ahí. Pero entonces todas las amas de casa colocaban los vasos de honra por la puerta principal de la casa y todos los días tenían que ir a llenarla. ¿Para qué? Para cuando los miembros de la familia llegaran de la calle, del trabajo, qué sé yo, pues normalmente todos se detenían ahí en la puerta donde estaba ese vaso de honra para servirse agua, para tomar algo fresco. Cuando llegaban invitados era absolutamente necesario ofrecerles un vaso de agua fresca que estaba en la entrada del hogar del vaso de honra. El vaso de honra que Dios forma tiene dos propósitos. Vaso de honra tiene dos propósitos. Si está anotando, anote estas dos palabras. Los dos propósitos. Primero es para servir. Y el segundo propósito, para ofrendar. Para servir y para ofrendar. Para servir a otros. Cuando hablamos de servir, es servir a otros. Y cuando hablamos de ofrendar, el vaso de honra se usaba para ofrendar sacrificio a Dios. Escucharon la palabra ofrendar y luego lo pensaron en dinero, ¿verdad? No. Era ofrendar servicio a Dios. Este vaso, el de honra, de todos los vasos, era el vaso más usado. El que más se usaba, y es por eso que el vaso de honra
tenía que ser un vaso fuerte, resistente, robusto, porque imagínense cargar el vaso todos los días para ir hasta el pozo para llenarlo y regresarlo. Era de barro. ¿Cuánto dio un mal golpe? Imagínense qué le podía pasar al vaso. Entonces era un vaso fuerte, resistente, era un vaso práctico y debía ser fácilmente levantado por sus dos manijas. No sé si puedo ponerme otra foto que tengo por ahí, que tiene dos manijas. Mira, ahí está. Ese era el vaso de honra. Y lo agarraban de las dos manijas para moverlo. Tenía otro uso el vaso de honra también. Ahorita llegó ahí. Pero de esta manera es en como Dios nos forma. Ya empiezo a hablar más de nosotros. Para poder ser vasos útiles. No es suficiente simplemente ser un vaso. Este vaso de honra tenía que estar siempre lleno de agua fresca. Entonces, iglesia, no es suficiente ser un ayudador, un cooperador, un obrero, alguien disponible a servir en la obra del Señor. No es suficiente. No estoy diciendo que no sea bueno esto, pero estoy diciendo no es suficiente. Yo ya hice esto, yo ya hice aquello, y sentir como que ya cumplimos. No es suficiente. La persona que es formada, la persona que es colocada en el lugar del vaso de honra, es aquella que posee en su vida agua espiritual cuando siempre, todos los días, algo fresco, agua que sacia la sed de los que tienen necesidad, de los que están en busca del agua. Estas personas se vuelven en vasos de honra para darle de beber a los que tienen una sed espiritual. Cada persona que entraba diariamente por la puerta de la casa, personas que eran agobiadas por el calor del día, siempre podían llegar a cualquier casa y poder beber un vaso de agua fresca. Y los visitantes sabían que detrás de la puerta tenía que estar el vaso de honra llena de agua fresca para poder saciar su sed. Los miembros de la familia, así como los visitantes, siempre eran honrados al llegar a casa con un vaso de agua fresca. El vaso de honra, entonces, era un vaso de servicio. Diga conmigo, servicio. Y a nadie se le podía negar un trago de agua fresca. En la casa de Dios, ¿quién es el vaso de honra? Buena pregunta. En la casa de Dios, entonces, ¿quién es el vaso de honra? ¿O cómo es el vaso de honra? El vaso de honra no es el que simplemente sirve, hace un momentito lo mencionaba, no es simplemente el que trabaja, no es simplemente el que cumple con diferentes funciones o responsabilidades dentro de la casa de Dios, que todo esto es necesario, pero el vaso de honra va más allá. El vaso de honra es el vaso que está lleno de agua fresca. ¿Por qué? Porque todos los días en la presencia de Dios se renueva. Joder, que está a tu lado. No es de cada 8 días. Es de todos los días. Renovar el agua que esté fresca en nosotros. Vaso de honra no contiene agua estancada. No contiene agua ahí ni del día de ayer, mucho menos de 2 o 3 días atrás.
El contenido de esos vasos se tenía que renovar día tras día. Y el vaso de honra, la presencia del Señor, se tiene que renovar todos los días. Jesús mismo se vio como un vaso de honra. Ustedes recordarán cuando en medio de la fiesta del pueblo en el templo, Jesús se levantó y gritó a grande voz, dijo: si alguno tiene sed, ¿sí?, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué estaba diciendo? Nosotros leemos esta Escritura, pero seguramente nunca lo hemos aplicado a un vaso de honra, que de su interior siempre corre un río de agua viva. Y Jesús se levanta en medio del templo. Ahora, ¿sabemos lo que estaba pasando en el templo en el momento en que Jesús se levantó a hablar estas palabras? En el templo, esa única vez al año que celebraban esta fiesta, que llegaban miles de personas, no únicamente llegaban judíos, sino llegaban hasta personas de otros países, llegaban al templo a la celebración, a la gran fiesta que ellos hacían. ¿Qué hacían durante la fiesta? Una de las cosas que hacían eran los sacrificios que presentaban a Jehová. ¿Se acuerda usted qué tipo de sacrificios presentaban? ¿Golpes de pecho? ¿Qué sacrificios presentaban? Animales, corderos, palomas, y los mataban ahí. Ahora, trate de imaginarse la escena después de matar un animal, un cordero, un cabrito, no sé, después de que matan el animal, la sangre que quedó ahí pegada al piso. Y si fueran 2 animales, y si fueran 5, y si fueran 200, y digo, cada familia tenía que hacer su sacrificio. ¿Cómo estaría el templo al final de la fiesta? Y es cuando Jesús se levantó. No se les olvide el versículo que acabo de leer. Es cuando Jesús se levantó y habló de las aguas, habló del río que de su interior corrían. Entonces, continúa hablando de esto. La explanada, la plataforma central del templo estaba totalmente llena de polvo, ¿cierto? Pero estaba totalmente lleno de sangre de todos los animales, los cientos o tal vez miles de animales que habían matado durante la celebración. Mucha gente había pasado por ahí. Durante varios días de la celebración y del sacrificio de animales, sí, el lugar estaba totalmente lleno de plumas, estaba lleno de sangre. Imagínense lo que olía aquel lugar. Esta fiesta, ¿cuántos días duraba? ¿Sabe por qué es necesario llegar a la escuela dominical? Ya los agarré. ¿Cuántos días duraba esta fiesta? 7 días. 7 días duraba esta fiesta. Miles de personas venían por todos lados. Y al finalizar entonces esta fiesta, el festejo, los levitas tomaban cientos de vasos de honra llenos de agua para empezar a lavar, a limpiar el lugar. Y tenían que llevar los vasos de honra al manantial que estaba debajo del templo, aquel río que fluía, y llenaban los vasos de honra y regresaban y los vaciaban. El agua en aquel lugar corría como un río para poder limpiar la suciedad. Se dice que cuando empezaban a vaciar los cántaros de agua, los vasos de honra de agua para poder limpiar, eran tantos los vasos que usaban, eran tantos los levitas que había, la gente que estaba vaciando el agua, que parecía un río que les llegaba hasta los tobillos a las personas, la cantidad de agua que estaba corriendo por aquel lugar. En el momento en que los levitas
estaban usando los vasos de honra para poder limpiar el piso, es ahí donde Jesús se para, grita diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué estaba diciendo? Soy un vaso de honra. Y la gente, a lo mejor para nosotros es difícil entender todo esto porque nunca lo hemos vivido, pero la gente que entendía que el vaso de honra lo usaban para vaciar agua, para poder limpiar, y de repente Jesús se levanta en medio de esta situación diciendo: venid a mí. Un vaso de honra es un hombre, es una mujer que está lleno de agua fresca, o sea, está lleno de la presencia del Espíritu Santo, no solamente para sí, sino para poder dar a los que no tienen o a los que tienen sed de Dios. Cuando el vaso se vaciaba, ¿qué tenían que hacer? Llenarlo inmediatamente. Nosotros necesitamos continuamente ser llenos del Espíritu Santo. Dice la Biblia: antes bien sed llenos del Espíritu. Antes bien sed llenos del Espíritu. En el original, la palabra que usa es: antes bien sed continuamente llenos del Espíritu. Y es el vaso de honra, tiene que estar continuamente ser llenado por el Espíritu Santo. El vaso de honra entonces es aquella persona que sabe dónde, que sabe cómo encontrar esa agua fresca para llenarse, o sea, el Espíritu Santo. Un vaso de honra es aquel hombre que vive sirviendo a otros al estarles dando de esa agua fresca. Bien, Juan capítulo 4. Vamos a hablar de la mujer samaritana. Ahí es donde básicamente encontramos todo el trasfondo para poder hablar del vaso de honra, para poder entender bien qué es el vaso de honra. El vaso de la mujer samaritana. Recordemos, Jesucristo iba caminando con sus discípulos y cuando llega a Samaria se sienta junto al pozo de Jacob. Para poder sacar agua de ese pozo se necesitaba un vaso de honra, porque el agua estaba profundo. No simplemente podía uno meter la mano y sacar agua, estaba profundo el vaso, el pozo. Se necesitaba un vaso. Y sabe, Jesús físicamente no cargaba un vaso, no tenía el vaso para poder sacar agua. Es entonces cuando se acerca una mujer samaritana y la Biblia pues nos narra lo que ocurrió. Estoy ahí en Juan capítulo 4 versículos 5 al 7 y leo la palabra donde dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, ¿Jesús qué? ¿Cómo estaba Jesús? ¿Se acuerdan? Bueno, a lo mejor no se acuerdan. Yo sí me acuerdo. Cuando sacaron ese canto, Jesús Adrián Romero, cansado del camino. Me acuerdo un gran predicador que cuando empezó a escuchar el canto en las iglesias, cansado del camino, aquí en esta iglesia se levantó y dijo: yo no entiendo las palabras de ese canto. ¿Cómo que cansado del camino? Y la verdad es que el canto pues está basado en esta escritura: Jesús cansado del camino. Yo pregunto, ¿cuántos se cansan? Todos. Si yo preguntara cuántos hoy venimos cansados, pues creo que levantamos la mano. Diferentes tipos de cansancio de trabajo, cansancio de a lo mejor de una situación física que está viviendo, cansado de la suegra, cansado de la esposa. Pero dice que Jesús estaba cansado del camino. Se sentó junto al pozo.
Era como la hora sexta y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice a la mujer, dame de beber. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le pidió a esta mujer que le diera de beber? Así piénsalo tantito y digo, no se requiere mucho pensamiento para llegar a la conclusión. ¿Por qué Jesús le pidió a la mujer de beber? ¿Iba cansado? ¿Tenía sed? Le pidió de beber porque esa mujer llevaba un vaso para poder sacar agua del pozo. Si la mujer hubiera llegado al pozo sin vaso, ¿le pide de beber? ¿No? Pensar tantito, ¿verdad? ¿Por qué le pidió beber? Pues traía con qué sacarlo. ¿Traía con qué? Dirían por ahí, traía con queso. Ok, entonces ella llevaba ese vaso en su mano, el vaso de honra que había sacado de su casa, que estaba ahí por la puerta de entrada, y entonces lo lleva al pozo para llenar el vaso. Y la mujer samaritana entonces llevaba ese vaso de honra. Y bueno, lo dije hace cuando inicié, lo vuelvo a repetir, las mujeres, y tengo que decirlo así claramente, de aquel tiempo, hoy en día las cosas han cambiado. Y hoy en día ya no tenemos que ir a pozos, ¿verdad? Ya tenemos llaves hasta la casa y hasta para asegurar quedarnos sin agua o no quedarnos sin agua, hasta metemos aljibes. Hay algunas personas que tienen aljibes de hasta 10,000 litros en sus casas. Bueno, es otra cosa, pero las mujeres de aquel tiempo iban todos los días al pozo para tomar agua, para llenar su vaso de honra, para que estuviera colocado en la puerta de su casa. Ahora, la mujer reaccionó rápidamente al darse cuenta que Jesús era judío, que Jesús era un rabino, que Jesús era ese maestro. Y la respuesta de la mujer la encontramos en el versículo 9 de San Juan 4, cuando dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús mira a la mujer samaritana respondiendo en el versículo 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Noten la palabra. Gracias, hermana. Amén. Abro un paréntesis. En una iglesia había una ancianita. Y la ancianita siempre se sentaba a mero enfrente, primera fila, ahí estaba siempre la ancianita. Y culto con culto con culto, nunca fallaba. La ancianita le llevaba al pastor un vaso de agua. Y de repente el pastor pues siempre predicaba de amor, 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 todo, abrazo y beso, abrazo. No, es abrazo no balazo, Pero un día el Señor empieza a tratar con el pastor y le dice, oye, está bien hablar de amor, pero hay muchos otros temas que hay que tratar también. La iglesia, a lo mejor como la iglesia de Corinto que leíamos hace ratito, había problemas. Entonces un día que se levanta el pastor y que resuelta y todos anda enojado, ¿qué? ¿Quién lo hizo enojar? Y al otro culto, otra. Y de repente pues se enojó la viejita. La ancianita se enojó y ya no le llevó agua. Y 2, 3 cultos no le llevó agua. Al tercer culto ya el pastor estaba predicando y voltea y ve a la hermana y dice, hermana, mi agüita. Y dice, se levanta la viejita y dice, usted también mi agüita. Amén. Ok. Entonces Jesús le responde a la mujer y le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús empieza a declararle a esta mujer que él era el pozo que podía dar agua viva. No dije agua fresca, sino que agua viva. Agua donde ella podía sacar agua para beber. Ella podía entonces convertirse en un vaso de honra que estaba llena del agua que Jesús le estaba ofreciendo
para poder servir a Jesús y poder servir a otras personas. La mujer no entendió del todo las palabras de Jesús, aunque la mujer estaba poniendo mucha atención. Jesús empieza a explicarle a la mujer, parafraseo esto, diciéndole: tú eres un vaso de honra, tú eres un vaso que necesita agua fresca o agua viva. La mujer samaritana empieza a entender un tanto las palabras de Jesús, y cuando ella escucha la palabra agua viva, reaccionó. La mujer entendía que el agua viva eran las aguas más frescas que existían, las más puras, y que la agua fresca, que la agua pura tiene que salir de un pozo, y que el pozo tenga mucha profundidad. Ahí se encontraba el agua viva, el agua fresca, el agua pura. Las aguas estancadas no tienen frescura, no tienen esa vida. La mujer sabía que las mejores aguas existían en la profundidad del pozo, cerca del manantial que corría en las profundidades de la tierra. Entonces la mujer le dice al Señor: pero Señor, tú no tienes con qué sacarla. Cuando pensamos en nuestras fuerzas, con nuestra mente, tú no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? Fue la pregunta de la mujer. ¿De dónde pues tienes agua viva? Las aguas vivas están en las profundidades, están en los lugares hondos. Cuando se cava un pozo y se llega a las profundidades de las corrientes subterráneas, ahí fluye agua viva, agua pura. Pero el agua viva no se puede sacar con vasos humanos, sino con vasos de honra. Son vasos de hombres, de mujeres, que no se conforman con tradiciones, no se conforman con doctrinas del pasado, sino que son personas que están excavando hasta poder encontrar una vivencia, una cercanía, una realidad espiritual en la presencia de Dios. La mujer continuó hablando y le dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? La mujer samaritana era una mujer religiosa, muy religiosa. Ella era una persona devota de las tradiciones de sus antepasados. Ella tuvo la posibilidad de ser un vaso de honra, pero su vida estaba llena de aguas religiosas, de aguas tradicionales. Y Jesús denominó a esas aguas tradicionales de la siguiente manera, en el versículo 13 y 14: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que Jesús da para llenar los vasos de honra es un agua que salta, es un agua que continuamente se renueva. ¿Por qué? Porque viene de la fuente genuina de Dios. Esta es el agua que Jesús da para poder llenar los vasos de honra, esos vasos que son colocados en la entrada de la casa de Dios, para que todos aquellos que tengan sed de Dios puedan encontrar esa agua que salta en ellos y que da vida eterna. La pregunta es: ¿cómo se recibe esa agua? ¿Cómo? La mujer samaritana entonces toma el primer paso y le dice a Jesús: Señor, dame de esa agua. Noten bien sus palabras.
dame de esa agua para que no tenga que venir aquí, para que ya no tenga sed y tenga que estar viniendo al pozo a sacarla. Entonces esta mujer samaritana reconoció que aunque sus tradiciones, que venían desde los tiempos de Jacob, el padre de su pueblo, no era suficiente, ella entonces pide ser llenada del agua viva que saltaría en ella para vida eterna. Pero aún faltaba otro paso. Ya digo, otro paso. El segundo paso. Jesús le dice del 16 al 19, ve, llama a tu marido y ven acá. Y responde la mujer y le dice, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. ¿Qué dirías tú en una situación así? Ándele, ¿querías más? La mujer era un vaso de honra. Escúcheme muy bien. La mujer era un vaso de honra que estaba lleno de aguas de tradiciones religiosas y aún de impurezas morales. Y antes de poder ser llena con esa agua viva, ella necesitaba confesar sus pecados. Necesitaba confesar que no tenía marido, que aunque era una mujer adulta, había vivido ya varias relaciones amorosas. Tenían que reconocer que ella debería estar casada, pero decía, no tengo marido. Y al ser confrontada en su pecado, confesó que Jesús era profeta. O sea, uno que hablaba de parte de Dios. Los vasos de honra no solamente son cristianos que quieren servir y ser llenos de agua renovada. Los vasos de honra son personas que diariamente se exponen a la obra purificadora del Espíritu Santo para mantener esa limpieza de su corazón de todo pecado y de toda inmundicia. Los vasos de honra contienen agua pura. No contienen agua contaminada. Vasos de honra. Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús, al ver a esta mujer, él vio que ella estaba lista para ser llenada de agua viva. Hubo un cambio en ella, su entender se abrió, pero aún faltaba lo más importante. ¿Dónde se recibe el agua fresca? ¿Dónde? Esta mujer samaritana confesó que sus antepasados habían adorado a Dios en el monte de Samaria y que los judíos desde el principio habían adorado según el mandamiento bíblico en el monte de Sión. Ella confesó que para poder recibir agua viva había que adorar a Dios. Ella lo reconoció, es lo que ella decía, pero ahora la duda que ella tenía es ¿dónde? Porque nosotros decimos que aquí y otros dicen que allá. O sea, ¿dónde? Ella reconoció la necesidad de la adoración a Dios. Yo te pregunto a ti, hermano, hermana, ¿reconoces la necesidad de esa adoración a Dios? Para ser vaso de honra no puede faltar la adoración. ¿Se acuerdan lo que comentaba cuando terminó el tiempo de adoración? No puede faltar.
Y entonces continúan hablando de cómo, no nada más dónde, sino ahora cómo adorar a Dios. Ella reconoce que había que adorar a Dios en el lugar correcto, mientras Jesús le estaba hablando minuto tras minuto. Su entender, su manera de pensar, de entender las cosas, empieza a cambiar en ella. Y yo cuando leo esto me quedo, qué tremenda revelación recibe esta mujer en cuántas palabras. Su mente fue abierta. Esta agua se recibe ¿dónde? En el lugar de adoración. ¿Dónde llenamos el vaso de honra? En el lugar de la adoración. Pero aquí la samaritana se encontró con su último problema o pregunta, situación. ¿Cuál era el lugar correcto de adoración para entonces poder recibir el agua viva? ¿Dónde estaba el manantial de la presencia de Dios? ¿En el templo de Samaria o en el templo de Jerusalén? ¿Dónde? Jesús le dijo dónde podía encontrar esa agua viva. Versículos 21 al 23 le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué está diciendo Jesús? Que no es ni aquí ni allá. No se trata de lugar. La hora viene y ahora es. ¿Cuándo es? Ahora. ¿Cuándo es? ¿Por qué lo dejas para mañana? Es ahora. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El agua viva se encuentra en el altar de adoración del Padre. ¿A qué altar te estás acercando? En ese altar de adoración al Padre no se encuentra o no se adora según las tradiciones religiosas, según las costumbres tradicionales, aunque sean buenas. En ese altar se adora al Padre en espíritu y en verdad, sin importar nada más. Se adora en espíritu y en verdad. Este altar del Padre, el altar de adoración, no se encuentra en un lugar específico, donde uno dice, es que es aquí. No, no se encuentra en un lugar específico porque es un altar espiritual. Es un altar que se hace en nuestro interior, en nuestro corazón. Puede estar en cualquier lugar. Puede estar en tu lugar de trabajo. Puede estar en tu casa. Puede estar en tus actividades cotidianas. Puede estar en las ocupaciones que tú haces día con día. Esta adoración no se conduce siguiendo estilos prescritos o predeterminados, sino que se dirige al Padre porque es en espíritu. Es que si no están parados no pueden adorar. Es que si no están hincados no pueden. No. No está prescrito cómo es esto, porque es en el espíritu. Esta adoración tiene que ser dirigida al Padre. Otra, al Padre no se le adora con palabras humanas, no se le adora con palabras humanas, ni con sonidos humanos, por más hermosos que sean. Se le adora desde un corazón que ha sido lleno de las verdades de la palabra de Dios.
Quisiera tener tiempo de entrar más en este tema, pero ya será en otra ocasión. Alguien en alguna ocasión me comentó, pastor, la verdadera comunión con el Padre no se demuestra por cuántas horas al día estás en oración. La comunión con el Padre no se demuestra en cuántas horas al día estás en oración, sino la verdadera comunión con el Padre se demuestra por la comodidad que sientes en su presencia. La comodidad que sientes en su presencia. Esa es adoración en espíritu y en verdad. Es una adoración espiritual y es una adoración genuina. Lo contrario de una adoración espiritual y genuina es una adoración religiosa, esforzada y rutinaria. ¿Cuántas cosas en la vida hacemos por rutina? Piénsalo tantito. Empieza el culto y el que está adorando, dirigiendo, a lo mejor no tiene ni que decir pónganse en pie. Cuando nada más empiezan a cantar, ¿y qué hacen todos? Se ponen todos en pie. No digo que sea bueno, no digo que sea malo, pero ¿quién dijo que tiene que ser de una manera o de otra? Y digo, podría mencionar muchas cosas. Esto me lleva a pensar en aquella madre de familia que se llegó en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, es el Día del Pavo, y entonces ella agarra el pavo y lo empieza a preparar y le corta un pedazo al pavo y le corta una ala al pavo y lo mete así al horno y lo que le cortó lo metió aparte, en una olla aparte al horno también. Entonces su marido, ya llevaban algunos años de casado, de repente se le acerca y le dice, oye amor, ¿y por qué le cortas la ala y parte de la pechuga al pavo y lo pones aparte? Dice, pues porque así lo hacía mi mamá. Entonces va con la suegra y le pregunta a la suegra lo mismo y le dice a la suegra, pues es que así lo hacía mi mamá. Ahora la mamá de la suegra pues ya estaba muerta, a quién seguir preguntando, pero resulta entonces ser que al final de la historia era que la bisabuela, que era la que le había cortado parte de la pechuga y una ala al pavo para meterlo al horno, ¿por qué lo hizo? Porque no cabía en la cazuela donde lo estaba metiendo. Ella le cortó y así lo aprendió la hija y la nieta y la otra y ya se, digo, ¿sabe? En la iglesia muchas veces así estamos cortándole las alas, porque así lo hacían ayer, porque así hace 20 años, porque así, o sea, no es así la adoración, no es así. Los vasos de honra llenos de agua fresca son personas que están llenas porque son adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué va a llenar nuestro vaso si somos vasos de honra? La adoración a Dios en espíritu y en verdad. Son esos los adoradores que se sienten cómodos en la presencia de Dios. Cuando están en la presencia de Dios, no andan con el reloj para ver qué horas son. No están orando y pensando al mismo tiempo, es que tengo que ir a hacer tal cosa. Se sienten cómodos en la presencia de Dios. Se sienten seguros que son hijos, que son hijas de Dios. Es entonces cuando pueden ministrar a otros agua fresca, darle a los sedientos de beber. Jesucristo llenó a esta mujer de agua de vida eterna. Ella en ese momento se convierte en un vaso de honra, fue llena de vida eterna y entonces además, como vaso de honra, pudo regresar al pueblo con la unción que había recibido del Mesías. ¿Cuál era esa unción?
el manantial de agua de vida eterna que ella recibió. Entonces, dicen los versículos 28 al 30 y luego el 39. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad, dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que había dado testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Esas palabras que salió de ellas fue agua viva. Esa agua eterna que produce vida eterna en nosotros. Los samaritanos entonces salieron a encontrarse con Jesús. Aquel día lo recibieron como su Mesías, como el que había sido prometido en profecías, y esto sucedió por una mujer que fue llena de agua viva, una mujer que se convierte en un vaso de honra lleno de agua fresca que produce vida en la persona o en las personas. Cuando ella regresa al pueblo, ella empieza a derramar el agua que había recibido de Jesús en todas aquellas personas que la estaban escuchando, y en unos pocos minutos de enseñanza, la mujer fue transformada. Jesús hizo de esa mujer ahora un vaso de honra. Dios quiere moldear nuestra vida. Quiere tomarnos y hacer de nosotros vasos de honra, vasos llenos de su presencia, vasos llenos de agua fresca. Hay muchas personas que Jesús ha formado en vasos de honra, pero no tienen agua viva. No tienen nada fresco en su interior. Tienen recuerdos de hace 5 años y de lo que Dios hizo hace tanto tiempo. Viven de recuerdos. Agua fresca no es recuerdos, es lo presente. Si en tu vida, hermano, hermana, hay agua estancada desde hace algún tiempo, días, semanas, tal vez años, tú no vas a poder saciar ni la sed tuya ni la sed de otros. Y esto sucede porque no es un vaso de honra, sino que se ha convertido en un vaso vacío, con la forma de un vaso de honra. Dice por ahí, las apariencias engañan. Y por lo tanto, una persona así, que tiene su vaso vacío o con agua estancada, aunque aparenta ser un vaso de honra, no puede cumplir con el propósito para el que fue creado. No puede cumplir. Al no tener diariamente esa relación con el Padre Celestial, ¿a través de quién? Espíritu Santo. El agua que hay en nuestro interior se estanca. ¿Qué tienes que hacer? Tomar el vaso de honra todos los días y vaciarlo y volver a llenarlo. El día siguiente, vacíalo. ¿Dónde? Sobre otras personas. Sé de bendición. Trae palabras de bien, trae palabras de vida. Ora por otros, ministra, vacíalo, porque el Señor lo volverá a llenar. Su presencia es la que llena los vasos. Su presencia es la que nos refresca. Su presencia es la que nos permite ser de refrigerio aún para otras personas, desde amigos, familiares, compañeros de trabajo, personas que tienen sed. Poder darles de beber agua fresca, agua que proviene de la presencia misma de Dios. De nada vale o sirve ser vasos de honra
estar colocados en la entrada de la casa de Dios si no estamos llenos hasta desbordar del agua fresca del Espíritu Santo. Estoy por terminar. Si tú sientes que Dios te ha inquietado a buscar más de Él, has sentido la necesidad de recibir algo nuevo, algo fresco de su presencia, déjame decirte que el Espíritu Santo te está preparando para ser un vaso de honra. Si no estás satisfecho aún con todas las actividades cristianas en las cuales estás involucrado, diferentes ministerios, si no estás satisfecho con todo eso y deseas más, deseas ese profundo deseo de poder servir, de poder ministrar a otros, déjame decirte, el Espíritu Santo te está preparando para ser un vaso de honra. Oh, mi oración, hermanos, es que el Espíritu Santo pueda empezar a tocar nuestro interior, pueda empezar a inquietarnos, a llenarnos más de Cristo Jesús, poder llegar a ser ese vaso de honra. Sientes una atracción a la adoración. Tal vez en tu vida sientes ser redarguido, que estás haciendo mucho, pero al mismo tiempo no haces nada. El que mucho abarca, poco aprieta. Es tiempo de dejar que el Espíritu Santo te empiece a guiar, para a lo mejor dejar de hacer ciertas cosas, pero lo que sí hagas, cumplas el propósito de serlo. Poder desarrollar una vida de adoración y de comunión con el Señor. El Espíritu Santo te está preparando para ser vaso de honra. Tu vida se llenará de su presencia, se llenará del amor del Padre y te dará a beber de esa agua fresca que te llenará, que te saciará y que desbordará en ti para llegar a la vida de otras personas. Nos ponemos en pie.